a la doctora Alejandra Caneva. Hola. Hola Sergio, hola Sil, ¿cómo están? Hola a toda la audiencia. Muy bien, gracias por acompañarnos. La jornada de ayer era terrible, el sonda no tenía sentido hacerte salir con semejante. Aparte las ramas, era un desastre, ¿no? Un sufrimiento. Por lo menos contanos que has estado al resguardo. Por favor. Sí, estaba encerrada en mi casa, Bien. sí, no se podía salir, la verdad. Tremendo. Estaba feo el día. Nosotros parecíamos que estábamos en la jungla cuando veníamos y ni te cuento cuando nos íbamos. Peor, no, sí, una porque cosa aumentó terrible, el viento, bueno, sí, es verdad. muy pero bueno, ya estamos acá, con un lindo sol y con un viento sur que... Hemos sobrevivido. Sobrevivientes. Bueno, Ale, el tema de esta semana, seguimos por supuesto con las mujeres de nuestra historia, y esta vez tiene que ver con la esposa de Juan Manuel de Rosas. Exactamente. Bueno, seguimos con las mujeres, vamos a hablar en algún momento de hombres, como hicimos con Juan Bautista Alberdi, pero bueno, como seguimos hablando de las mujeres de los años 30, de 1830, de esa generación, me gustó mucho la figura de Encarnación Ezcurra y Arguibel, de Ortiz de Rosas. ¡Qué memoria! No puedo creer que tenga esa memoria. Sigamos, dale. A mí me encanta su personaje y su personalidad. Ella nace en 1795, 2 añitos antes que Remedios de Escalada. Por eso digo que si San Martín no se hubiera tenido que ir al exilio, probablemente Remedios y Encarnación hubieran sido amigas, lo mismo que Manuelita con Mercedita, porque son contemporáneas. Pero bueno, no pasó eso, así que vamos en otra línea de tiempo. En otra línea de tiempo, sí, en otra línea de tiempo. Bueno, nace doña Encarnación en una familia de comerciantes, pero comerciantes muy prominentes de Buenos Aires. Una chica que de joven aprendió a coser, bordar, lo que hacen todas las mujeres, pero en realidad no le sirvió para nada, porque ella venía con otra impronta que ahora les voy a pasar a contar. Lo conoce a Juan Manuel de Rosas, que en realidad es Juan Manuel Ortiz de Rosas, después él se saca el apellido, y parece que hubo un flechazo tremendo, se enamoran inmediatamente y bueno, quieren contraer nupcias. El problema es que don Juan Manuel, si viene de una familia muy, muy encumbrada, tenía una madre que era muy matriarcal, que era la que mandaba y la que organizaba su casa. Y aparte se respetaban los mandatos. Totalmente, él venía de un matriarcado. Y su madre, doña Agustina, no quería saber nada con Encarnación. No la veía poca cosa para su hijo, entonces estaba totalmente negada que contrajeran nupcias. Ay, qué gracioso. Entonces doña Encarnación lo que hace es hablar con Juan Manuel y decir, bueno, hagamos una cosa, escribamos una carta, te escribo yo una carta comentándote que estoy embarazada, que era mentira en realidad. Entonces arman esta carta donde ella le transmite a Juan Manuel que está embarazada, que van a tener que solucionar este problema, y la carta, o casualidad, Juan Manuel la deja arriba de su cama para que la encuentre doña Agustina. Wow. Efectivamente se ve que la conocía bien a su mamá. Doña Agustina lee la carta y bueno, obviamente va a hablar con la familia de Encarnación y se casan en 1813, fue rapidísimo. Inmediatamente. Lo que pasa es que el embarazo duró como 15 meses porque no nacía nada. Claro. Entonces bueno, se casan en 1813 y la hermana de Encarnación, Josefa, era amante de Manuel Belgrano. Se queda embarazada, ella sí se queda embarazada de verdad, y tienen un niño que le ponen el nombre de Pedro. Como ella no se había casado con Manuel Belgrano, y Manuel Belgrano, bueno, estaba complicado, se ve, no querían hacerse cargo del niño, menos sin haber contraído matrimonio, el niño lo dejan en manos de Encarnación y de Juan Manuel, y ellos lo adoptan. Por eso el niño se llamó Pedro Rosas y Belgrano, y lo quieren como si fuera un hijo propio, hasta que Juan Manuel de Rosas muere. Para él era un hijo biológico. Bueno, después de que contraen nupcias, tienen 3 hijos biológicos: a Juan Bautista en 1814, a María Encarnación en 1816, que fallece al otro día, y después a Manuela Robustiana, que nace en 1817. Manuelita, es la conocida Manuelita Rosas, que era amiga de Camilo Gorman, también un poco cuando su mamá fallece, trata de tomar un poco el rol de su madre, pero en realidad ya van a ver que era imposible, porque doña Encarnación era
muy particular. Era muy especial la señora. Era una mujer de armas tomar. Sí. De hecho, si ustedes ven, no hay muchos retratos de Doña Encarnación. Hay solamente una especie de pintura donde él ya sale pintada de costado y se le ven unas facciones durísimas, bastante duras. Sí. Y de hecho, cuando ella empieza a trabajar en política, que tendríamos que decir que es la primera mujer que trabaja en política de manera pública. O sea, hace campañas, sale a hablar con los vecinos. No se esconde detrás de ningún hombre. Para nada. Claro. Las otras mujeres lo hacían dentro de sus casas, en el ámbito, digamos, privado. Pero ella es la primera que arma un partido político. Porque don Juan Manuel, que era un hacendado que estaba muy bien, Sí. tuvo su primer gobernación, se hizo cargo de la gobernación de Buenos Aires, le fue bien, pero cuando él pide que le den poderes plenipotenciarios, o sea, que le dieran el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, no quisieron, la legislatura no quiso, entonces terminan nombrando a Balcarce como gobernador. Y ahí es donde empieza, digamos, el papel de Encarnación, porque Rosas se va al río Colorado a hacer la campaña con los indios y, bueno, digamos, tenía buena relación con los indios, con los gauchos, pero tuvo que ir a trabajar al río Colorado, y ella es la que se encarga de hacer la campaña para que Rosas vuelva a ser gobernador, haciéndole de todo a Balcarce, que era el actual gobernador. De hecho, y miren la inteligencia, todos los criados de las casas importantes siempre acudían a ella a contarle todos los chismes de lo que escuchaban, ya sea de los generales, de las milicias, de los empresarios, y le contaban qué era lo que pensaba cada uno. Entonces tenía muy buena relación. Tenía una información, pero de primera mano. Era espía. Era la CIDE de 1800. Claro. Tanto que ella tenía una lista que la hizo durante 3-4 años, donde ponía quién era unitario, quién era federal, con nombre y apellido. O sea, armó, digamos, una estructura política muy importante. Y le mandaba cartas, que esas están en el Museo de Rosas, un montón de cartas a Juan Manuel contándole la situación política del momento. Claro, lo tenía con información de primera mano. Permanente. Entonces, bueno, digamos que empieza a tomar una importancia que los hombres políticos de la época no querían. De hecho, en muchos generó una buena relación y en otros un odio tremendo. Tanto que también la insultaban, le decían que era una marimacho, que tenía aspecto de hombre, que tenía carácter de hombre. Bueno, parece que tenía unas facciones como duras, de las cuales evidentemente Rosas se enamoró más de su personalidad que de su físico. Claro, lo mejor tiene que haber sido para la época, al no ser la mujer sometida, suave, delicada, a lo mejor decía las cosas como uno las dice ahora, que decís, no, esto no es así. Eso. A ver, tiene que haber tenido un carácter la mujer, pero sí, fuertísimo. Increíble. Fuertísimo porque, bueno, imagínate que Juan Manuel prácticamente no estaba y ella es la que le hizo toda la campaña, ayudó a que Balcarce caiga, porque ahí viene la Revolución Restauradora, que es en realidad la pelea entre los sistémicos que apoyaban a Balcarce y los apostólicos que apoyaban a Rosas, donde gana la Revolución Restauradora, y es donde viene nuevamente Juan Manuel a ser propuesto como gobernador. Él no acepta porque no le quieren dar las facultades plenipotenciarias. Entonces, en forma transitoria, sube Viamonte y recién después de un tiempo, porque a Viamonte también le hacen la guerra, lo pueden bajar y nuevamente se postula Rosas y ahí sí la legislatura decide darle todos los poderes. Pero bueno, con la Revolución Restauradora también aparece una figura importante, que es el tema de la mazorca. Ella manejaba la mazorca. La mazorca era un grupo armado que iba en contra de cualquiera que estuviera en contra de Rosas. Era un grupo muy violento, habían asesinatos. Sí, ella era una mujer de armas tomadas. Podría decir que era como un grupo guerrillero. Era como un grupo, era un grupo muy violento que bueno, te iban con la pica, te decapitaban, ponían la cabeza en la plaza, todo lo que hemos escuchado, y era este grupo, que era un grupo, bueno, dicen que en realidad la violencia era de los dos lados, tanto de unitarios como federales, pero bueno, la mazorca fue como un grupo guerrillero violento, el que ella comandaba.
Bueno, Encarnación no vive mucho tiempo, muere con 43 años en 1838. Ya Rosas era gobernador y no se sabe bien de qué muere ella, empieza a adelgazar mucho. En algunos lugares yo he leído que había tenido un infarto, un paro cardíaco, pero en otras investigaciones dicen que puede haber muerto de cáncer de útero porque consumían mucho lino en la casa, la tela de lino, así que evidentemente debe haber tenido mucho sangrado o algo así. Entonces, bueno, se sospecha que la causa de muerte puede haber sido de un cáncer de útero. Y la que reemplaza, digamos, a Encarnación, digamos, en el rol, pero no ya de forma violenta, sino que ella era todo lo contrario, era totalmente dulce, es Manuelita. Manuelita, que bueno, ya era un poco más grande, y Manuelita no tomaba las decisiones que sí tomaba Encarnación. Por supuesto que muchos se alegraron con la muerte de Encarnación, pero tuvo un velorio de 25.000 personas. Para la época era un montón. Claro. Un poco a mí me retrotrajo al velorio que tuvo Eva Duarte de Perón, que también fue multitudinario. Bueno, y ahí Juan Manuel después tiene hijos ilegítimos, no hace una pareja, digamos, estable, pública, ni vuelve a contraer matrimonio, pero para él fue una mujer que pesó muchísimo y que de hecho le hizo mucha falta después. Volvemos a esto, que él estaba acostumbrado a este matriarcado de su mamá, el matriarcado de su mujer, claro. Porque él en realidad entra en política por ella. Él era un hacendado que le iba muy bien y probablemente si ella no existiera, él no hubiera llegado a ser gobernador de Buenos Aires. Le genera ese interés por la política. Le genera ese interés y realmente lo hizo bastante bien, porque duró, después de que ella fallece, como 20 años más. Con la batalla de Caseros, Juan Manuel de Rosas pierde con Urquiza y en 1852 se tiene que exiliar. Y ahí se va con Manuelita a Southampton, en Inglaterra. Después Manuelita contrae matrimonio con Máximo Terrero. Y bueno, hacen su vida allá, un poco, miren el paralelismo como hizo San Martín, que se quedan y no vuelven. Rosas muere en la pobreza total, en la pobreza extrema. Y muere en 1877. Y bueno, esa es un poco la historia de esta mujer que digamos que es la primer política verdaderamente política pública de la Argentina, que bueno, en ese momento era la Confederación. La historia de mujeres, me encanta esto de ir conociendo la historia de mujeres que han acompañado a grandes hombres de la Argentina, ¿no? Y conocer estos detalles que uno por ahí, como vos decís, uno lo ve muy por encima y no profundiza, y por ahí podés llegar a entender inclusive sus triunfos, sus aciertos y desaciertos. Vos sabés que en todo el relato de Alejandra me has traído a la memoria un viaje que hice hace muchos años a Entre Ríos. En Entre Ríos hay una casa que le perteneció a Rosas, que está tan bien cuidada y conservada. Es una casa de la época en la que él estaba muy bien económicamente y demás. Y vos sabés que conservan cosas históricas de aquella época. Claro, y mencionaban tanto a Encarnación, el guía que te hace visitar toda la casa, una casa enorme. Y la menciona todo el tiempo. Esto fue de Encarnación cuando pasó tal cosa. La importancia de que hoy, años después, entiendo lo que significa, pero porque te estoy escuchando. Claro, bueno, eso es lo lindo, que la gente escuche, porque a veces determinados próceres llegaron a ser lo que son por las mujeres que tenían. Y lamentablemente la historia por ahí ha sido un poco muy machista. Y poco generosa con la participación de las mujeres. Hay unas cartas espectaculares de Encarnación a Rosas. Además, tan avanzada también ella en su forma, por ahí decía, le mentía a otros porque le querían sacar información, y entonces a Juan Manuel le contaba y le decía, les dije tremendo bolazo, a lo andaluz. Yo decía, bolazo, es una palabra que yo pensé que era una moderna, no, le dije tremendo bolazo a lo andaluz. Me dio mucha risa porque me pareció simpática la frase. Pero bueno, mirá qué importante es que podamos hablar un poquito de las mujeres para conocer también el entorno de estos próceres que fueron muy importantes, y de los cuales por ahí
uno tiene una imagen medio distorsionada, porque vos fíjate también el respeto que Rosas le tenía a su mujer. También. Total. Claro. Wow, bueno, una lección más, sí, hemos aprendido algo más en la jornada y me encantó, Ale. Y bueno, por supuesto, seguimos como siempre expectantes hasta la próxima semana. Ya veremos el lunes qué traemos. Sorprende. Perfecto, dale. Muchas gracias chicos, Ale. hasta luego. Gracias, Alejandra. Vamos a la música.